Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Saludos cordiales, amada familia en Cristo. Les saluda la pastora Ani Montero y junto con mi esposo Frangel Sánchez les sirvo al Señor en Quevedo, Ecuador. Continuando con la serie Hombres de Dios, hoy estaremos hablando de un personaje muy importante para la historia del pueblo de Israel, como lo es Josué. Para ello, quisiera que me acompañara a una lectura en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Repito, Josué, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo es muy conocido por nosotros como pueblo de Dios. Es muy emblemático, ya que nos habla acerca de ese mandato a ser valiente, a no desmayar, así como Josué. Nosotros también hacemos propia esta ordenanza de parte de Dios. Pero, ¿a qué se refiere el Señor cuando le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? En el versículo 6, 7 y 8 encontramos la razón por la cual el Señor le dice a Josué que sea valiente y que se esfuerce, y la manera como prosperaría en el llamado que leemos en el versículo 9. Vayamos al versículo 6. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos entonces cómo Josué había sido seleccionado para suceder a Moisés como siervo de Dios en esta gran misión, como lo era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y vamos a estudiar 5 cualidades de Josué que lo hicieron ser apto para esta misión, para este gran ministerio que se le fue asignado. Número 1. Josué era un siervo fiel. Para eso vamos a leer lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron la cumbre del collado. Entonces miremos cómo Josué recibe una orden de Moisés. Esa orden fue acatada por Josué, porque sabía Moisés que Josué era el indicado para recibir estas directrices que venían directamente de Dios, ya que todas estas cosas nacían primeramente en el corazón de Dios y eran ejecutadas a través de una palabra recibida por Moisés, el cual transmitió a Josué
estas palabras y vemos la fidelidad de Josué al recibir esta orden, sin necesidad de explicaciones, sin miedo a aquello que pudiera pasar. Recibe esta instrucción y la ejecuta. Miremos que la fidelidad de este hombre fue lo que permitió que Dios lo considerara como sucesor para su siervo Moisés, haciendo de esa manera honor a su condición de servidor, como lo dice claramente en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Josué, que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Número 2. Josué fue un hombre de fe. Miremos entonces lo que dice Números capítulo 14, desde el versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Miremos en las palabras de Josué cómo este era verdaderamente un varón de fe. Y es que la manera de expresarse de una persona, de un hombre o de una mujer, identificamos esa condición de carácter, de fe y de confianza en el Señor. Hay muchas personas hoy en día que alegan tener fe, pero en su manera de hablar, de expresarse acerca de las cosas que suceden a su alrededor, dejan mucho que pensar, pues dice lo contrario de lo que afirman. Número 3. Josué era un hombre lleno del Espíritu Santo. La tercera cualidad de este hombre llamado Josué la podemos ver en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, que dice de la siguiente manera: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vemos entonces que aun cuando en este tiempo no se hablaba del Espíritu Santo, la Biblia nos habla del Espíritu de Dios. En esta ocasión habla del espíritu de sabiduría que fue recibido por Josué a través de la imposición de las manos de Moisés. Claramente vemos que es la obra del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de Josué para la misión que llevaría a cabo a continuación. Y esta imposición de manos genera esa llenura del Espíritu Santo para que Josué sea apto para el llamado que estaba recibiendo. Y como evidencia está el hecho de que los hijos de Israel obedecieron a todos los mandatos que había recibido primeramente Josué y que ahora estaban siendo transmitidos al pueblo por medio de él. La cualidad número 4. Josué era un hombre obediente a la voz de Dios. Vayamos al libro de Josué, capítulo 1, a partir del versículo 2 hasta el versículo 6. La palabra de Dios dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol,
será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y esto fue exactamente lo que Josué hizo. Recibir esa palabra de parte de Dios, recibir ese llamado de parte de Dios, ese mandato de parte de Dios y ponerlo en práctica. Es lo que hemos desarrollado durante todo este libro en sus 24 capítulos. Cómo recibió el respaldo de parte de Dios debido a la obediencia que tuvo Josué a la voz de Dios. Cualidad número 5. Josué era un líder. Con todas sus características y cualidades, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, en su parte B, nos dice: y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Esta expresión nos cuenta como introducción al hecho de que Josué era el líder escogido por Dios para ejecutar esta hazaña tan importante, como lo fue el ingreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. A partir del capítulo 1 de Josué vemos cómo el pueblo de Israel fue sensible a la voz de Josué, reconociendo que había sido el mismo Señor que lo había instituido como líder, así como lo había sido con Moisés durante todos esos años, y confiaron en que si Dios le había dado la autoridad a Josué para dirigirlos, entonces él era el nuevo líder que Dios había seleccionado para esta misión. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Ayúdanos, Papito Dios, para que así como Josué podamos ser fieles a ti, que la fe se vea manifestada en nuestras vidas al oír tu palabra y practicarla, al creerte, Señor. Que tu Espíritu Santo cada día nos llene y rebose nuestra copa, que seamos obedientes a tus mandamientos y que podamos ejercer un cargo, un liderazgo conscientes de que tú vas con nosotros, de que tú estás con nosotros, Señor. Te damos honra y gloria, te bendecimos, mi Dios. Hemos orado en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.